Bueno, muy buenas noches para todos. Gusto saludarles. Muy buenas noches para quienes nos ven, para quienes nos escuchan desde sus diferentes hogares. Algunos que van todavía en camino, algunos que pues se dirigen a sus hogares, otros saliendo de la universidad y otros pues ya listos para nuestra conferencia. Bueno, para el Instituto de Preparación de Privados es un verdadero gusto y honor presentar hoy a nuestro conferencista, a quien yo admiro mucho. Considero yo que IDEP siempre ha llevado academia de altura, academia en donde nosotros pues podamos ir desarrollando nuestros conocimientos, nuestras destrezas, y pues hoy no es la excepción. Hoy quisiera pues presentarles a nuestro conferencista, a quien yo pues repito, le admiro mucho, y en el conferencista de hoy pues ya tengo bien presentar, es el licenciado Mario Rodolfo Pasarelli Brán. Él pues tiene una amplia hoja de vida, la cual voy a proceder a darle lectura en este momento, algunos que creo yo que son muy relevantes para que nosotros podamos conocer. Pues de enero 2000, empezando por el año 2017, él es notario por la Universidad Rafael Andívar, al igual que abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posee una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, también una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y de enero 2025 a la presente fecha tiene un doctorado en Administración Pública por la Universidad Galileo, actualmente cursando pues el tercer ciclo. Otros estudios, pues un diplomado en extinción de dominio y métodos especiales de investigación, un posgrado en especialización de Derecho Corporativo y Tributario, y en cargos a elección, pues ha sido es segundo vicepresidente del Instituto Magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones del organismo judicial. También tiene conocimientos, ejerce la docencia. De julio 2007 a la presente fecha es catedrático titular en la Universidad Mariano Gálvez en el campus central. La experiencia profesional es muy amplia, la cual inicia desde el año 2005, en donde se ha desempeñado como asesor en diferentes municipalidades en la municipalidad de Guatemala. Ha sido también secretario general de la presidencia, ha sido asesor del departamento jurídico de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular o de VIPO, ha sido asesor en el Instituto de la Defensa Pública Penal, asesor en Ministerio de Gobernación, en la Dirección de Aeronáutica Civil, en la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio, también director ejecutivo en la Unidad de Vivienda Popular, así como asesor de gerencia en la Municipalidad de Guatemala, subdirector de asuntos en la Dirección General del Sistema Penitenciario, asesor profesional administrativa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, abogado y notario en el bufete Law y Taxes Corporation, así como magistrado vocal primero de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso, y de octubre del año 2024 a la presente fecha, magistrado presidente de la Sala Primera del Tribunal Contencioso del organismo judicial. Asimismo, posee otros méritos obtenidos a nivel profesional, reconocimientos como docente en la Universidad Mariano Gálvez, reconocimiento como docente facilitador en la Universidad Mariano Gálvez, y también es, ha participado en actividades de proyección social, de labor social y voluntariado. Así que, maestro, bienvenido al Instituto de Preparación de Privados. Para nosotros es un verdadero placer y honor y orgullo tener acá a una persona con muchos conocimientos. Aquí va a encontrar usted estudiantes que están próximos a evaluarse de su examen de la fase pública, pero también hay abogados litigantes, encontramos jueces, encontramos también magistrados. Entonces, maestro, el tiempo es suyo y pues bienvenido al Instituto de Preparación de Privados. Muy buenas noches, gracias Fabricio ahí por la presentación y todo. Muy buenas noches a todos. Pues es un gusto para mí poder estar aquí apoyando a mi gran amigo de años, a Fabricio, ¿verdad? Y más que todo en el tema docente, que es un tema de la cual pues ya tengo un promedio de 18 años de estarlo ejerciendo, ¿verdad? Y con la casa de estudios pues que me acogió y que me dio esa oportunidad, que es la Universidad Mariano Gálvez. Bueno, entonces, como bien lo decía, pues actualmente pues estamos ejerciendo la magistratura en la presidencia
Como presidente de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, pues hoy vamos a hablar un poquito, pues, sin embargo, quisiera pues con el tema de la presentación poder iniciar para ver el marco normativo en la cual pues el proceso contencioso se va pues dando. Algo bien importante dentro de este proceso es que es un proceso un poquito atípico. Generalmente, o de lo que pues la experiencia nos ha ido dando, pues hay situaciones o aristas dentro del mismo que tal vez no vemos mucho dentro de las universidades. Sin embargo, pues esto del tema de de litigar, pues nos ha ido dando pues esa experiencia y ahora pues que estamos pues ejerciendo ese cargo. Bueno, entonces vamos a ver el tema del marco normativo, en la cual pues tenemos primero el artículo 28 de la Constitución Política de la República, que es el derecho de petición. El derecho de petición, como todos lo sabemos, es un derecho al final en la cual pues es constitucional, donde nosotros podemos dirigir todas nuestras peticiones a los órganos administrativos del Estado. Tenemos que tener algo bastante importante que tener en diferencia. El artículo 28, que es este derecho a petición, nos referimos inmediatamente a temas de carácter administrativo. No como el artículo 29, que es el libre acceso a tribunales, que el libre acceso a tribunales, pues ese es el derecho de acción que yo puedo ejercer y que es donde yo puedo iniciar ese proceso ante los órganos jurisdiccionales. También algo importante, ¿verdad? Como bien dice aquí, que el derecho a petición a las autoridades es un derecho fundamental que permite a los habitantes del país dirigirse a los poderes públicos, ya sea por interés general o particular, originando un obligatorio cumplimiento para la administración pública en resolver lo pretendido. Esta es una de las formas, ¿verdad? Ustedes, mis estimados, que es la forma de iniciar un proceso de carácter administrativo. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando nosotros dirigimos una petición a la administración pública, ese es el primer paso que nosotros tenemos que realizar a efecto de que ese engranaje empiece a funcionar. Si bien es cierto, pues estamos ante un órgano que es, por ejemplo, un ministerio. Ese ministerio pues tiene la obligación de entrar a conocer y resolver nuestra solicitud. También, como les explicaba a ustedes, aparte del tema administrativo, pues tenemos el artículo 221 que crea los tribunales, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que la función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración pública, así como en los casos de controversia derivadas de contrato y concesiones administrativas. Pues el tribunal, el cual pues estamos, gracias a Dios, pues presidiendo, pues ya tiene más de 100 años de estar funcionando. Este tribunal, pues como ustedes lo sabrán, pues nuestro proceso es de única instancia. A diferencia de las otras salas entran a conocer a través del recurso de apelación, entran a conocer la sentencia venida en primer grado, a diferencia de nosotros, que nosotros somos contralores de la juridicidad de la administración pública. ¿En qué sentido? Nosotros, cuando nos plantean un proceso contencioso administrativo, automáticamente nosotros mandamos a requerir antecedentes. Más adelante lo vamos a ir viendo, en la que nosotros empezamos a hacer esa función de verificar que todo el proceso se haya cumplido y que hayan aplicado la norma como debe, como corresponde. Como bien lo decía, puede ser por actos o resoluciones o derivada de los contratos y concesiones administrativas. Más adelante vamos a ver qué se necesita para iniciar ese proceso contencioso administrativo. Tenemos también la Ley de lo Contencioso Administrativo, que es el decreto 119/96 del Congreso. Esta ley contiene 51 artículos y regula todo lo relativo a los recursos administrativos y del proceso contencioso administrativo. Sin embargo, también tenemos que tener algo muy presente. Si bien es cierto, tenemos una ley específica, la ley también en su artículo 26 nos da la integración de distintas normas. ¿En qué sentido? Donde establece que la integración, en los casos que fuera aplicable, el proceso contencioso administrativo se integrará por las normas de la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros iniciamos ese proceso contencioso administrativo, pues utilizamos integramos la norma, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, más que todo, en el sentido de integrar, por ejemplo, los medios de prueba que ahí utilizamos, así como, por ejemplo, el tema de las excepciones, etcétera. Algo también importante, recordemos que en el tema de la vista y el tema de la sentencia, pues nosotros
o integramos lo que es la ley del organismo judicial en la que pues nos establecen esos plazos. Bueno, ya vimos, por ejemplo, un poco de la normativa. Hoy vamos a adentrarnos a ver el tema de lo que es el cumplimiento del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo debe ser cumplido en su totalidad antes de que pueda presentar un proceso contencioso administrativo. Esto incluye la resolución de todas las peticiones y recursos administrativos presentados por el particular. Aquí me voy a detener un poco. ¿En qué sentido? Miren, pues, como habíamos platicado, nosotros, ¿cómo hacemos para que inicie esa solicitud o ese proceso administrativo? Es a través de nuestra petición que nosotros presentamos ante el ministerio o ante cualquier entidad autónoma o semiautónoma. Algo bastante importante, en el proceso administrativo no es necesario el auxilio de abogado. Entonces, yo solicito a través de una nota, por ejemplo, pidiendo, por ejemplo, haciendo alguna solicitud, se lleva a cabo todo ese procedimiento, me resuelven. Aquí yo tendría que ver aquí ya tendría que ver yo qué recursos caben. Hay algo más importante que vamos a ir viendo adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo doy inicio a ese procedimiento, tal vez vamos, como se los explico, lo vamos a hacer más adelante, tal vez nosotros tenemos la idea de que es en 30 días hábiles en las cuales me deben resolver. No, dentro del fundamento es los 30 días deben darse cuando esté el expediente en estado de resolver. Es decir, el expediente puede tardar 3, 4, 5 meses dentro del procedimiento administrativo. Y una vez haya agotado la última instancia, la última etapa, mejor dicho, perdón, viene lo que es el tema de los 30 días para resolver. Aquí hay algo importante. Dentro de la administración pública, pues existen manuales de procedimientos. Ese es un tema que la Contraloría General de Cuentas exige a cada una de las instituciones en la que establece ese engranaje de qué paso se daba en cada una de las etapas para poder llegar a resolver. Si bien es cierto, en su mayoría de las instituciones, pues esos manuales únicamente han quedado en proyectos, la institución pues tiene la obligación de entregar los requisitos, por ejemplo, un listado de requisitos en las cuales se necesita para que el Estado esté el expediente esté en un estado de resolver. Si bien tal vez cuando uno ingresa a esa solicitud solo recibe el documento con un sello de recibido, a veces pues nosotros tenemos esa idea de que cuando no nos resuelven pues acudimos al amparo. Sin embargo, a veces los amparos cuando se presentan y uno solicita pues por ejemplo el informe, mandan a indicar que el procedimiento está hasta cierto, manda a indicar cuál ha ido el avance de la petición y en qué estado está. Entonces, generalmente, pues, no se otorgan los provisionales porque no ha estado en estado de resolver, que es algo bastante importante. ¿Cómo podemos definir el procedimiento administrativo? No hemos llegado al contencioso. El procedimiento administrativo puede ser definido también como la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados e impugnación del acto administrativo. Las fases y etapas de que comprende un expediente administrativo que se ejecutan por o ante la autoridad administrativa o los funcionarios o empleados públicos, cuyo cauce formal y material de la decisión y acto administrativo. Tenemos que tener algo ¿qué tenemos que entender acá? Cuando yo ingreso esta solicitud e inicia, nosotros tenemos que esperar hasta que se resuelva la solicitud. ¿Y quién es el encargado de resolver esa solicitud? Es el funcionario público quien tiene esa decisión, es decir, el facultado para realizar el acto administrativo. El acto administrativo es el que va a surgir o el que me va a permitir a mí poder impugnarlo a través de un recurso, ya sea el recurso de revocatoria o de reposición. Bueno, tenemos los principios del proceso administrativo, que los expedientes administrativos deberán de impulsarse de oficio, que es importante, vamos. Usted, porque aquí, por ejemplo, una persona presenta su solicitud, que únicamente aquí se hace el tema dispositivo, y automáticamente debe la institución pública iniciar con ese trámite. Se formalizará por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. Su tramitación es gratuita. Lo encontramos regulado en el artículo 2 de la
del contencioso. Entonces, una de las características del proceso administrativo, como bien lo dice pues, nuestra ley, es esa celeridad, sencillez y eficacia del trámite. ¿Por qué se da la sencillez? Porque recordemos que dentro de esta etapa no es necesario el auxilio de un abogado. Aquí puedo presentarlo yo como administrado. Asimismo, pues el recurso yo lo puedo firmar yo como administrado sin necesidad de ese auxilio. ¿Por qué? Porque estamos aún en un ámbito administrativo, ¿verdad? Entonces, y tenemos que ¿cómo se llama? Tenemos que entender que, por ejemplo, que aquí el Estado debe velar por el derecho el principio del proadministrado. El ente administrativo debe velar porque las peticiones de los administrados pues puedan venir y resolverse en base a esos principios. La fijación del plazo. Los plazos y los términos dentro de la administración pública dependen de las normas legales o reglamentarias en los que tiene fijado los plazos o etapas de la administración. Era lo que les decía yo, que existen esos manuales de procedimientos que, por ejemplo, si yo solicito, supongamos, un arrendamiento, por ejemplo, bueno, voy a traer a colación mejor el tema de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular. Cuando yo solicito, por ejemplo, que se me escriture un inmueble, yo tengo que entregar un formulario donde está una serie de requisitos. Dentro de esa serie de requisitos, por ejemplo, yo los cumplo, presento el formulario con toda la información, más la firma. Y una vez lo reciban, esa institución tiene que tener un manual de procedimientos, por ejemplo, para escrituración de bien inmueble. Un ejemplo. Y en base a ese manual, como bien lo dice acá, yo tengo que iniciar con el primer paso, la recepción. Recepción, ¿a dónde es que se traslada ese expediente? Se traslada a tal lugar. Ese expediente, cuando se traslada a ese lugar, automáticamente lo recepciona, por ejemplo, el área social, hace la verificación que el inmueble esté, etcétera. Posteriormente manda un dictamen jurídico, viene el dictamen jurídico y, por ejemplo, dan un previo, mandan, por ejemplo, un área de catastro, hacer la verificación y la elaboración de un plano. O sea, todo eso debe estar dentro de un manual que al final sirve como mecanismo para cuando se emita el dictamen de jurídico favorable y lo pase, por ejemplo, y ya esté en estado de resolver en la dirección, ahí es donde empieza a correr los 30 días. Entonces, esa fijación de plazos va a depender de la institución. Artículo 28 de la Constitución, como habíamos platicado, ¿verdad? El derecho de petición de los habitantes, como bien lo dice aquí, tienen derecho de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y va a resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Pero estos 30 días se relaciona, por ejemplo, con el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Era lo que yo les venía a decir, que el derecho de petición, las peticiones se dirigen a los funcionarios o empleados de la administración pública, deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento administrativo. Era lo que anteriormente pues manifestaba, no solamente es presentar la solicitud y en ese momento empiezan a correr los 30 días, no. Yo presento esa solicitud y automáticamente inicia ahí el procedimiento administrativo. Y ese procedimiento administrativo debe llegar a un punto, que es cuando las actuaciones están en estado de resolver. Tal vez ustedes me dirán, bueno, perfecto, lo presento. ¿Y cómo le voy a dar yo el seguimiento al proceso? ¿Cómo se le puede dar un seguimiento al proceso? A través de acceso a la información pública. Por ejemplo, o yo puedo llegar en la institución, si la institución, por ejemplo, mire dónde está mi solicitud, a veces no nos dan información como debe de ser. Entonces, lo que yo solicito es, por ejemplo, en acceso a la información pública, solicito al final cuál es la última actuación de la solicitud de fecha tal y tal, presentada, en tal fecha, en tal fecha, a tal, por ejemplo, ministerio. Automáticamente ahí, pues ya iniciamos con el proceso de acceso a la información pública y tienen un plazo, recuérdense, para poder resolver, el mismo que puede ser pues prorrogado. Sin embargo, por ejemplo, cuando ya le venga, por ejemplo, por parte del acceso a la información, les van a mandar la última actuación realizada.
Si ya podemos hacer la verificación, que ya está con dictámenes jurídicos, por ejemplo, nosotros ya podemos venir y determinar de que ya está en un estado de resolver. Entonces ya iniciamos con el proceso de los 30 días en base a la fecha de recepción del último informe. Ya vemos los 30 días, en caso pues no resuelva, pues automáticamente nosotros pues ahí tenemos que acudir pues al tema del amparo, ¿verdad? A efecto que el amparo pues obliguen o ordene a resolver. La resolución administrativa, la finalidad principal del procedimiento administrativo es la resolución o acto administrativo. Esto es lo que produce los efectos jurídicos. Podemos decir que es la declaración unilateral y concreta de la voluntad del órgano administrativo que produce efectos jurídicos. ¿Por qué es la declaración unilateral? Porque al final de cuentas es el órgano administrativo quien va a resolver, ya sea favorable o no, nuestras peticiones. Concluido este procedimiento administrativo, entramos al tema de los recursos administrativos, ¿verdad? Los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas son todos aquellos recursos que los particulares tienen para oponerse a las resoluciones de la administración pública, los cuales se encuentran dispersos en la legislación guatemalteca. Es importante pues establecer, ¿verdad? Ustedes, cuál es ese tema de los recursos. Recordemos, si bien es cierto, tenemos una ley de lo contencioso administrativo que en el año 96 lo que hizo fue unificar todos los recursos de la administración pública únicamente a dos, que es el recurso de reposición y recurso de revocatoria. Aún hay leyes, por ejemplo, que utilizan otro tipo de recursos. Les digo, por ejemplo, tenemos por el tema de las leyes, por ejemplo, cuando se van contra el Banco de Guatemala. Tenemos expedientes, y les digo, cuando nosotros recibimos un expediente que era contra actos administrativos del Banco de Guatemala, no les voy a mentir, nosotros entramos en una duda si nosotros éramos los competentes o la vía civil, porque el recurso ahí es el recurso de apelación. Entonces, entramos en una discusión con nosotros magistrados y decíamos, miren, pero ¿cuál es la competencia, si es nuestra o no es nuestra? Sin embargo, cuando hicimos todo el análisis, pues la Constitución Política de la República establece que todos los procesos, por ejemplo, que lleve en contra del Banco de Guatemala en sí, deben irse a la vía administrativa. Es más, fuimos a un tema de duda de competencia y nos mandaron la respuesta que éramos nosotros los competentes, ¿verdad? Entonces, son ciertas excepciones dentro de la administración pública que se dan. Por eso dicen, se encuentran dispersos en la legislación guatemalteca. Sin embargo, como les explicaba a ustedes, los recursos administrativos, pues el artículo 17 regula únicamente la revocatoria y la reposición, se exceptúa en materia laboral y tributaria. Recordemos que en tema laboral y tributario, pues si no entran, cada uno tiene pues sus procedimientos especiales. Un ejemplo, y les digo, dentro de la ley del Código de Trabajo, ustedes lo sabrán, pues está el proceso contencioso laboral. Lo conoce un juez de primera instancia. Y es en materia cuando son temas, por ejemplo, en contra de sanciones impuestas por la Inspección General de Trabajo con multas en temas de patrono. Nos han llegado expedientes así, por ejemplo, donde van en tema de multas. Entonces, a veces, por ejemplo, les digo, suele el tema confundir, lo presentan, por ejemplo, en servicios, se van a los servicios auxiliares en materia laboral, lo aceptan, por ejemplo, o perdón, en materia laboral lo aceptan. Hay veces que los jueces no lo mandan, se inhiben. Entonces nosotros también ya hacemos el análisis, ya también nos inhibimos y lo remitimos nuevamente. ¿Por qué? Por el tema que se está manejando. A veces también llegan los profesionales, lo presentan en servicios auxiliares en los civiles, y los civiles nos lo asignan a nosotros. Entonces nosotros también iniciamos con el proceso el análisis y posteriormente nos inhibimos y lo remitimos a laboral. O sea, es un tema que confunde, por ejemplo, que incluso a nosotros nos confunde ver hasta dónde es un tema administrativo
o es laboral. Sin embargo, pues ahí sí que el tema de la duda de competencia, pues nos ha ayudado mucho pues a determinar en esos temas cuando pues tenemos casos un poquito complejos. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos formales de los recursos administrativos? Ustedes se pueden percatar, son requisitos muy sencillos. Por ejemplo, autoridad a quien se dirige. Aquí tenemos que entender un asunto. Yo puedo presentar el recurso administrativo, en primer lugar, a la dirección quien emitió la resolución. Asimismo, yo puedo venir y presentar el recurso ante la autoridad superior. ¿Por qué la ley permite estas dos vías? Por la sencillez del proceso, porque recordemos que aquí no es necesario el auxilio de abogado. Nombre del recurrente y lugar donde recibirá las notificaciones. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de notificación de la misma. Es importantísimo estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa resolución sea precisa en la notificación, porque recordemos que son 5 días para poder presentar el recurso de revocatoria o de reposición. Exposición de los motivos por los cuales se recurre. ¿En qué sentido? Los motivos, esta exposición de los hechos es de por qué me está afectando esta resolución y de lo cual, por ejemplo, los agravios que al final me están afectando y de que la autoridad inferior, que sería una dirección, supongamos, no haya estudiado dentro del mismo. Sentido de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnada, pues aquí tenemos que indicar en qué sentido debe ir esa resolución. Pues claro, en ese sentido, pues tiene que ir en el sentido favorable hacia nuestra persona. Lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Y si no sabe o no puede firmar, imprimirá su huella digital de su pulgar derecho u otro que especificará. Aquí tenemos algo bastante importante, ¿verdad? ¿En qué sentido? Dentro de este proceso administrativo, por ejemplo, nosotros tenemos que tener bien presente qué tipo de recurso es el que se va a emitir. ¿Por qué? Porque recordemos que el recurso de revocatoria se interpone ante la autoridad que tenga un superior jerárquico y el de reposición se da con el que no tenga superior jerárquico, ¿verdad? Que son el tema de las resoluciones. Importantísimo, ¿verdad? Una vez cumplido con estos requisitos, pues automáticamente la autoridad debe darle trámite. Sin embargo, ha existido temas donde la autoridad ha rechazado el recurso de revocatoria o de reposición. ¿Qué argumenta? Que no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, lo rechaza. ¿Qué pasa con ese rechazo? Y les quiero comentar un asunto aquí que más adelante pues se lo vamos a repetir. Aquí se comete un gran error por parte de muchos profesionales. ¿Por qué? Porque al momento que a mí me rechazan mi recurso de revocatoria o reposición de forma in limine, que no le dan el trámite, que es improcedente, se van directamente al proceso contencioso administrativo. Y cuando la resolución nos llega y verificamos que el proceso del recurso no se llevó a cabo, nosotros rechazamos el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener resoluciones de fondo y que se hayan resuelto. En este caso, si a mí no me dan trámite mi recurso, yo lo que tengo que hacer acá es presentar un amparo. Y al amparo indico de que hay un principio, los principios de sencillez, de por ejemplo mi derecho de defensa, la celeridad, la eficacia dentro del proceso, pero es algo bastante importante y se los digo. Nosotros en la sala manejábamos un criterio que cuando el administrado presentaba el recurso y supongamos en vez de un recurso de revocatoria, era un recurso de reposición, vino la autoridad y lo rechazó por no ser el recurso idóneo. Cuando nos presentaban el amparo, sobre la base de la sencillez, nosotros venimos en uno y otorgamos el provisional y ordenamos a la autoridad darle el trámite. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dentro del proceso contencioso, nosotros tenemos que dar un previo cuando no se cumplen con los requisitos,
la autoridad tendría que tener ese tema de obligación por el tema de sencillez. Otorgamos el provisional, vino la autoridad, le dio el trámite. Sin embargo, cuando apeló la autoridad, fue a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad ya nos remitió a nosotros, declaró con lugar la apelación por parte del órgano administrativo, de la cual al final nos indicó que solo existen dos motivos por los cuales no se les debe dar trámite a un proceso, se debe rechazar, o sea, se debe rechazar de forma indímine un recurso administrativo, y uno es la extemporaneidad, por ejemplo, en este caso, yo me haya pasado los 5 días, y dos, cuando es un recurso inidóneo. Entonces, nos dijo a nosotros como sala que nosotros, que el órgano, el tribunal administrativo, por ejemplo, no somos correctores de los recursos que no fueron planteados de forma correcta, y que ya existía la jurisprudencia que cuando se da el tema de que no es idóneo el recurso, debe ser rechazado. Entonces, automáticamente nos quitaron el amparo, entonces le dieron la razón a la administración y rechazaron el recurso. Lo que sí nos colocó en un párrafo que nos dijo, si bien es cierto, la sencillez del trámite administrativo se debe resguardar, sin embargo, no en esta lista que se dio. Entonces, es importante tener mucho cuidado cuando hagamos la interposición de los recursos. ¿Por qué? Porque si hay jurisprudencia de la CC, cuando yo lo interpongo y me lo rechazan, aunque uno vaya al tema del amparo, la CC ya indicó que es una de las formas para poderse, ¿cómo se llama? Para poder no darle trámite a ese recurso administrativo. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, el recurso revocatorio lo tenemos en el artículo 7. Procede contra las resoluciones originales emitidas por órganos subordinados que tengan superior. Y tenemos el recurso de reposición del artículo 9 que se plantea contra lo resuelto por el órgano superior jerárquico del órgano administrativo, que en este caso un ejemplo puede ser un ministerio, un consejo directivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien presente cuál es cada uno de todos estos recursos. Les digo, hay procedimientos, el tema administrativo en sí es demasiado grande. O sea, es un mar de resoluciones, etcétera. Por ejemplo, yo que trabajé en el IX, créanme que cuando nos tocaba hacer el análisis de algún expediente, teníamos que ir recopilando todos los acuerdos emitidos por el mismo. Por ejemplo, es un mundo, es demasiado grande todo eso, y nosotros como abogados, por ejemplo, tenemos que hacer ese análisis y esa investigación, ¿verdad? Y también saber qué tipo de recurso es el que se debe presentar en cada uno de esos aspectos. La legitimación para plantear el recurso. Aquí es algo importante. Lo interpone que haya sido parte en el expediente o aparezcan con interés en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el recurso administrativo, las partes que hayan participado, pues son los que tienen la legitimación para plantearlo. Si yo aparezco, por ejemplo, bueno, entonces, estábamos platicando el tema de las diligencias para mejor resolver. También el órgano administrativo tiene esa facultad para poder realizar estas diligencias. ¿En qué sentido? Cuando exista alguna duda dentro del procedimiento realizado por el inferior jerárquico o por ellos mismos, pueden solicitar, por ejemplo, alguna visita, alguna inspección, etcétera, cualquier situación que se pueda dar. Algo importante de estos recursos administrativos, que lo lógico sería, es que la autoridad revise lo que realizó el inferior, su inferior jerárquico, y los que, a través del recurso de reposición, lo que ellos realizaron. La idea es de que dentro de este proceso, pues se puede hacer las correcciones necesarias a efecto de no venir y afectar al administrado. Sin embargo, pues dentro de los procedimientos administrativos en sí, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque automáticamente el superior pues viene y respalda al inferior jerárquico. Es rara la resolución que viene y revoca pues una resolución pues tanto principalmente de ellos como del inferior. Tenemos la resolución administrativa misma que se debe de dictar dentro de los 15 días de finalizado el trámite.
La autoridad no se encuentra limitada a resolver únicamente los agravios. ¿Qué quiere decir? Que el momento que yo presenté los recursos y presento los agravios, no quiere decir que, que esta autoridad se encuentre limitada a lo mismo. Ellos pueden extenderse en su resolución. Aquí no tiene pues el tema de donde lo que yo solicito, por ejemplo, lo que yo pido es lo que me deben de resolver. No, aquí ellos pues tienen esta facultad. Recordemos que estamos en un ámbito administrativo. Quiero decirles algo bastante importante y eso es más que todo porque se da mucho error dentro de los expedientes. Supongamos que dentro del procedimiento administrativo se nos está aplicando a nosotros una norma que nosotros consideremos que es inconstitucional. Nosotros, al momento de interponer el recurso de revocatoria o de reposición, tenemos que hacer la reserva. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos la reserva en el sentido que consideramos que la norma que nos aplica es inconstitucional. Por consiguiente, nos reservamos ese derecho de poder presentar la inconstitucionalidad ya en el proceso contencioso administrativo. ¿Qué pasa si yo no hago la reserva? Cuando el recurso, cuando iniciamos el proceso contencioso y se interpone ahí la inconstitucionalidad, yo como magistrado tengo que hacerla. En ese momento, pues entramos a hacer un tribunal constitucional. Yo como magistrado debo hacer la verificación si el administrado hizo la reserva en el tema del recurso. Si no lo hizo, se rechaza la inconstitucionalidad. Ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, en la cual, pues, nosotros en tanto, ya cuando se presenta la inconstitucionalidad, nosotros tenemos que indicar que dentro del recurso administrativo se hizo la reserva a efecto de que nosotros podamos continuar. No es que no es que el órgano administrativo conozca la inconstitucionalidad, no, porque ellos no son los facultados. Los facultados somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos el órgano jurisdiccional. Pero sí tenemos que hacer esa salvedad dentro del procedimiento, dentro del recurso administrativo. Importante. ¿Por qué? Porque se presentan muchas inconstitucionalidades y en muchas, yo les digo que del 100%, tal vez un 85% no hacen la reserva, entonces no les prospera. Entonces, pero se continúa con el proceso contencioso administrativo. Porque aquí recordemos dos asuntos, porque yo puedo estar con el proceso contencioso administrativo, pero si al final la inconstitucionalidad me la declaran con lugar, automáticamente pues ahí termino con el proceso. ¿Por qué? Porque dejan de aplicar, porque es una inconstitucionalidad en caso concreto, esa norma deja de aplicar dentro de mi proceso y automáticamente pues ya se queda sin efecto o no sin materia, porque no es amparo, pero ya no tendría una razón de ser el proceso contencioso. Vamos a entrar ahorita ya al tema del proceso contencioso administrativo. Vamos a ver la presentación de la demanda y su substanciación. Vamos a ir viendo bastantes temas aquí como no de aristas, sino muy importante en tema. Voy a ir un poquito más rápido por el tema del tiempo, porque al final pues quiero explicarles algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que al final nos aplica mucha jurisprudencia. Nosotros como abogados, por ejemplo, principalmente nosotros que estamos en las salas, pues tenemos que tener muy presente este tema de la jurisprudencia, porque es en ciertas situaciones la que nos aplica. No quiere decir de que esté escrito en piedra, porque recordemos que la jurisprudencia puede ser interrumpida. Pero ¿cómo vamos a lograr esa interrupción de la jurisprudencia? Con nuestros argumentos, de los cuales, por ejemplo, lo presento ante el órgano jurisdiccional, verifica el órgano jurisdiccional y comparte ese criterio, yo puedo emitir una sentencia bien fundamentada, donde declaro, por ejemplo, ya sea otorgo el amparo o no otorgo el amparo, por ejemplo, y que posteriormente suba a la Corte de Constitucionalidad y puedan ir y respaldar. Han existido casos, y ahorita actuales, donde la Corte de Constitucionalidad ha interrumpido jurisprudencia porque ha cambiado criterio. Bueno, la procedencia del contencioso administrativo son dos, ¿verdad? Por casos de contiendas, por actos o resoluciones de la administración pública. Hablamos del procedimiento administrativo. En casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas, que en este caso vamos al tema de la lesividad.
está en el artículo 19, se confunden muchos aspectos porque dicen, porque miren pues, nosotros hemos recibido procesos contenciosos donde, por ejemplo, en el contrato administrativo en sí, eh, han llegado a un proceso de conciliación y dentro del acta de conciliación vienen y dicen, bueno, no se llegó a un proceso de conciliación, por consiguiente damos por terminado el proceso administrativo y pueden acudir al órgano jurisdiccional. Sin embargo, contra esa conciliación donde se da, por ejemplo, en sí agotado, se debe emitir una resolución donde ya deniegue, pero ya se agotó la vía administrativa. Si no se da, pues entonces vamos ante un recurso en contra de cualquiera de esos dos actos administrativos, porque va a depender quién firme. ¿Por qué? Porque la conciliación, si bien es cierto, facciona un acta, yo tengo que verificar que facciona el acta tenga esa facultad para emitir el acto administrativo. Si no, yo solicito que emita el acto administrativo a efecto de yo presentar mi recurso. Porque al momento de que yo me voy al proceso contencioso administrativo, yo rechazo el proceso. Porque aquí hablamos de la procedencia, pero ahorita van a ver el tema de las características de la resolución. Tenemos que tener muy presente que tenemos que agotar los recursos para podernos ir a ese proceso contencioso. Tenemos las características de la resolución administrativa, que haya causado estado. Causan estado cuando ya no son susceptibles de impugnarse en la vía administrativa. Algo bastante importante, porque lo hemos visto dentro del proceso, dentro de los procesos. Cuando yo vengo, por ejemplo, y automáticamente me resuelven un recurso de revocatoria, yo ya no puedo presentar un recurso de reposición en contra de la resolución del recurso de revocatoria. Y créanme, ha pasado, y lo he visto en expedientes. ¿Por qué? Porque al final, con el recurso de revocatoria, su resolución, me abre la puerta para poderme ir al contencioso administrativo. Algo importante. ¿Qué pasa si yo presento el proceso, el recurso administrativo? Vemos todos los plazos que se dan, por ejemplo, dentro del mismo, y llega un estado de resolver, y sabemos que el estado de resolver se da cuando se da la última audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Podemos dar otro plazo para que se dé el auto para mejor resolver, y de ahí damos otros 15 días más para la resolución. Cuando nosotros determinamos que ya está en un estado de resolver, después ya sea de lo de la Procuraduría General de la Nación, de su audiencia, o del auto para mejor, el auto para mejor resolver, yo ahí ya puedo solicitar. Tengo varias opciones. Uno, o dejo el proceso en cómo está, en el estado que está. Dos, presento el amparo únicamente para que me resuelva, o me voy al contencioso administrativo. Se nos abre, recordemos que ahí está el silencio administrativo, y el silencio administrativo es de carácter negativo. Entonces se toma como que ha causado estado esa resolución. Que vulnere un derecho del demandante reconocido en una ley, reglamento o resolución anterior, ¿verdad? Tenemos esos dos aspectos, por ejemplo, que tiene que reunir esas características dentro de una resolución. Y claro, la segunda va de la mano de la primera, claro, porque si yo voy a presentar, por ejemplo, un proceso contencioso, es lógico que si yo presenté todo ese procedimiento, me han estado afectando las normas, entonces, como dice, que vulnere un derecho. La lesividad de las resoluciones administrativas es otro tema que se da mucho ahí en las salas. La administración pública puede plantear el contencioso administrativo en aquellos casos en los casos en que una resolución administrativa lesione los intereses del Estado. En este caso, el Estado cuenta con 3 años para declarar, mediante acuerdo gubernativo del presidente, la resolución en Consejo de Ministros cuando se trate de órganos centralizados. Les voy a decir un asunto. Hemos visto resoluciones que han llegado al contencioso, donde la propia autoridad ha revocado resoluciones firmes. Pero si yo tengo una resolución que ya cobró firmeza a través de un contrato administrativo, yo lo que tengo que provocar es la lesividad del mismo. Yo como autoridad
Una vez esté esté, por ejemplo, el recurso o la resolución de un recurso que haya salido a mi favor en sí, y no se impugna, por ejemplo, lógico, no se va a impugnar en el contencioso porque el contencioso únicamente lo hace el administrado. Esa resolución cobra firmeza. Entonces, pero si al final viene la autoridad y dice, mire, esta resolución es lesiva para los intereses del Estado, entonces nos vamos a través de esa declaratoria y ahí empieza el proceso para rescindir. Existen casos donde las autoridades han venido y rescindido resoluciones ya firmes y eso no es procedente. ¿Por qué? Porque si no, no existe esa seguridad jurídica, esa legalidad. Y recordemos el artículo 154 de la Constitución, que es la función, la función pública y sujeción a la ley. Todo funcionario se encuentra sujeto a la ley y nosotros podemos hacer como funcionarios lo que la ley nos permite, a diferencia de la libertad de acción, que la libertad de acción, un particular puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Nosotros no, nosotros hacemos lo que la ley nos pide. Bueno, ¿en qué casos no se da la improcedencia al contencioso administrativo? Se da en los asuntos referentes al orden político, militar o de defensa, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Siempre hay una separación por ejemplo, un tema administrativo, en asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud, higiene pública, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Yo les voy a dar un ejemplo. En el IX, por ejemplo, cuando vemos temas de IDS, ahí y es rechazado. Por ejemplo, mi solicitud presento un recurso de apelación que al final pues lo conoce la autoridad superior. Ahí estamos en un tema fuera del ámbito administrativo. Sin embargo, cuando el IX viene y va a adquirir compra, por ejemplo, de medicamento, compra por ejemplo, de escritorios, de elevador, etcétera, y viene todo el proceso, ya sea de cotización o licitación, y al final, pues existen aristas dentro del mismo, vienen las impugnaciones de las inconformidades, viene el recurso de revocatoria o reposición, dependiendo qué autoridad sea, y posteriormente de ese recurso se adentra a lo que es el proceso contencioso administrativo. Pero hay una separación en materia de seguridad social y en materia de administrativo. O sea, tenemos que tener bien presente eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan, hay que ver el tema de o sea, no de daños, sino tal vez tal vez de daños, en el sentido de que puedan proceder algún tipo de multas, etcétera, que puedan entrar en el carácter administrativo. En los asuntos que sean competencia de otros tribunales, lo que hemos platicado, recordemos por un ejemplo, nosotros somos ahorita 6 salas, 3 salas son contenciosas comunes y 3 salas contenciosas tributarias. Nos han llegado temas, por ejemplo, a nosotros que ven en los temas de multas de IUCI, o multas, por ejemplo, de temas de impuestos. Entonces ahí nosotros nos inhibimos y lo remitimos pues ya a una sala contenciosa cuya competencia o especialidad es tributaria. En los asuntos originados por derogatorias de concesiones de toda especie, salvo lo dispuesto contrario por leyes especiales, por ejemplo, cuando venga un tema de una derogatoria como les digo, se declara lesivo un contrato, por ejemplo, o una concesión, por ejemplo, en ese caso, entonces automáticamente va a la vía administrativa, siempre y cuando se agoten todos esos recursos. En los asuntos de que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en la vía contenciosa administrativa, ¿verdad? En este caso, pues es el tema laboral, pues, y tributario. Tenemos los requisitos de la demanda, la designación del tribunal, de la sala del tribunal de lo contencioso administrativo a la cual se dirige. Recordemos que ahora pues no podemos enumerar qué tipo de sala. Hay un sistema en servicios auxiliares que hace la verificación de forma, ahí sí que sorteo, y ellos son los que al final pues designan. Entonces eso solo se coloca la sala del tribunal de lo contencioso administrativo. Nombres y apellidos del demandante o su representante, indicación del lugar donde recibirá notificaciones y el nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración actúa. Ahorita tenemos un casito muy especial ahí en la sala. Pues hay un administrado pues, y han llegado administrados que han presentado sus demandas sin el auxilio del abogado. Entonces nosotros venimos y colocamos el previo, no lo rechazamos, colocamos el previo de la cual se le indica que debe indicar bajo la dirección y auxilio del abogado, así como el casillero electrónico. Y se le da un plazo, por ejemplo, de 3 días para que subsane, caso contrario, se ordenará el archivo del expediente.
Si se actúa en representación de otra persona, designación de este y la identificación del título de representación, la cual que se acompañará en original o en fotocopia legalizada. Aquí hay un tema de la que se establece que es original o fotocopia legalizada. Sin embargo, pues ahora tenemos la ley de simplificación de trámites administrativos y también la de, en la de simplificación de trámites administrativos se establece que toda documentación emitida por un órgano del Estado se toma como auténtico. ¿Sí? Entonces se toma como auténtico. Asimismo, también establece que todo documento en la cual se puede verificar su procedencia a través del código QR, también se toma, no es necesario, no es necesario tener un original. Si bien es cierto, pues tenemos esta norma, pero recordemos que hay una sencillez dentro del proceso, la celeridad, etcétera, pues nosotros aplicamos también esas normas. ¿Por qué? Porque al final, pues estamos entrando en una era de digitalización, entonces creo yo que pues tenemos nosotros que venir, pues, y pues acoplarnos, ¿verdad? Y además, la sencillez del proceso contencioso administrativo, pues, respalda. Indicación precisa del órgano administrativo a quien se demanda y lugar donde puede ser notificado, en este caso es el ministerio. La vez pasada me preguntaban si se presentaba el proceso en contra del ministro o del ministerio. Yo les decía que independientemente puede ser en contra del ministerio tal y tal, o en contra del ministerio tal y tal. Aquí tenemos que recordar algo. No es porque me decían, pero es que mire, pero si es el ministro la persona, no, es el cargo. Porque al final el ministro, pues por ejemplo, puedo ser yo hoy, otra persona puede ser mañana, otra persona puede ser pasado, no importa, pero es el cargo, el criterio que nosotros hemos manejado en la sala. Primero, por la sencillez. Identificación del expediente administrativo de la última resolución que se controvierte, que en este caso sería la resolución del recurso, de la última notificación del actor, de las personas que aparezcan con interés en el expediente, el lugar donde estas pueden ser notificadas, tanto ellas como que cuando fuera el caso. Aquí hay algo bien importante. Las fechas que tenemos que colocar. ¿Por qué? Porque miren, pues, ustedes una vez con la resolución del proceso administrativo en sí, ustedes tienen 3 meses para presentar la demanda. El proceso, mejor dicho, no es demanda, el proceso. Hemos tenido casos donde nosotros hemos rechazado los escritos. ¿Por qué? Porque se argumenta que los 3 meses corresponden solo a días hábiles. No, son 3 meses corridos. Y hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad donde ha establecido que son 3 meses. Es decir, si me lo presentan el 1 de julio, agosto, septiembre y el 1 de octubre se vence. Hablamos de los meses. Y sí, hemos tenido esa situación, incluso, les digo, un caso muy excepcional donde un abogado presentó su contencioso en un juzgado de turno, pensando de que se iba a obviar el tema del plazo. ¿Por qué? Porque era el último día. No, los juzgados de turno únicamente son en materia constitucional porque todos los días y horas son hábiles. Aquí no. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto, tiene un sello de turno, nosotros nos lo asignan al día 7. Yo voy a tomar la fecha de asignación, no del juzgado de turno, porque el juzgado de turno no tiene por qué recibirlo. Los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la demanda, que son los hechos o sea, al final, pues, nuestra argumentación, el ofrecimiento de medios de prueba que rendirá. Aquí hay un tema bastante importante porque muchos abogados solamente presentan como medio de prueba el expediente administrativo número tal. Miren, pues, el proceso contencioso es un proceso un poquito largo, más que todo por el tema de la carga que se está dando dentro de estas salas. Sin embargo, como abogados, hay que presentar todos esos medios de prueba dentro de la demanda. ¿Por qué? Porque al final eso puede ser una forma muy positiva para que posteriormente ya sea cualquiera de las salas, omita el periodo de prueba. En ese periodo de prueba, que son de 30 días, ustedes ya se ahorran mes y medio. Porque al final, si los magistrados tienen los documentos de una vez, ya los puede, por ejemplo, analizar.
y bastante, o sea, y bastante importante, porque muchos abogados solo ofrecen, como les digo, el expediente administrativo. Y cuando uno entra a analizar el expediente administrativo, solo es el del recurso. Y dentro del recurso uno ve todas las formas, los procesos agotados. Entonces, evitan y tal vez, por ejemplo, argumentan dentro de los hechos otros documentos y no están dentro del expediente. Entonces, nos limitan a nosotros a poder hacer ese análisis de esos documentos y poder ver si se le asiste la razón. Porque al final, yo les digo, y lo vamos a ver ahorita, y como les digo, se va a ver en el tema, porque la sala únicamente ve la juridicidad de la resolución. Vemos que el procedimiento se ha agotado, pero si hay normas o artículos que le afectan al administrado, lo deben probar. No solamente presentar un proceso o proponer un proceso, por ofrecer en este caso, mejor dicho, un proceso, el proceso administrativo, porque el proceso administrativo va a llegar y vamos a ver todos los procedimientos. Entonces, sí, hay que presentar todos los medios de prueba necesarios y posteriormente evacuar las audiencias del emplazamiento, solicitar que se obvie el periodo de prueba en virtud que hace estar, o ya sea que nosotros de oficio pues lo podamos obviar, a ver, desde el momento de verificar que existen medios de prueba suficientes. Las peticiones de trámite y de fondo, lugar y fecha, firma el demandante y firma y sello del abogado director o abogados directores. Aquí sí ya se debe actuar con abogado. Los decretos de trámite, que son el 31 y el 32, se examina la demanda, si tiene errores o deficiencias de forma, se señalará plazo para subsanar, se recuerda lo que les digo, aquí pues nosotros damos ese previo, para subsanar el previo pues lo damos, es un plazo de 5 días hábiles, ¿verdad? Si la demanda contiene requisitos de forma, el tribunal procederá a solicitar los antecedentes al órgano administrativo dentro del plazo de 5 días hábiles bajo apercibimiento de ley. El órgano, en un plazo de 10 días hábiles, deberá remitir copia de los antecedentes con informe circunstanciado. El informe, ha existido un tema dentro de los órganos. El informe que nos tienen que remitir a nosotros es un resumen de todos los pasos que se dieron dentro de este proceso y adjuntar el expediente administrativo. Sin embargo, hemos visto informes que en vez de ser informes, viene siendo una defensa por lo que realizaron. La defensa se va a ver dentro del proceso. Cuando vemos que no son los informes como son, ahí es donde nosotros procedemos a decretar la suspensión de la resolución y medidas. Es más, incluso hemos tenido informes donde nos indican de que la resolución fue resuelta con todos los pases, con todo lo establecido en la ley, por lo cual goza de juridicidad. Yo en una medida no voy a ver la juridicidad de la resolución todavía. La juridicidad de la resolución lo voy a ver durante todo el proceso. Nosotros analizamos la suspensión si se amerita. Si vemos que no afecta, damos, pero si en un futuro las circunstancias cambian, se puede volver a solicitar y nosotros podemos decretar. Pero la medida se debe pedir en el escrito en la demanda, por ejemplo, del escrito donde se inicia el proceso contencioso administrativo. Admisión para trámite, encontrándose los antecedentes en el tribunal, se examinará la demanda con relación a los mismos y si la encuentra arreglada de derecho, se admitirá para su trámite. La resolución deberá dictarse entre los 3 días recibidos los antecedentes. Aquí tenemos el tema de la suspensión de la resolución. Artículo 18 establece que nosotros podemos suspender esa resolución administrativa y esa suspensión queda a nuestro criterio. Cuando vemos que las circunstancias lo ameritan y como providencias precautorias, nosotros podemos decretar, por ejemplo, suspendemos la resolución y como providencia precautoria, por ejemplo, la parte puede continuar con el contrato administrativo. ¿Por qué? Porque puede haber una afectación económica. Esto es lo que nosotros nos da la norma. Hay algo bien importante, y lo vamos a ver porque ahí tengo un poco de jurisprudencia. El tema de cuando un recurso administrativo ¿tiene efectos suspensivos o no tiene efectos suspensivos? La Corte de Constitucionalidad ha emitido 2 criterios, donde sí tiene efectos suspensivos, por ejemplo, cuando lo presento, y hay otro criterio cuando no tiene efectos suspensivos, pero se da en el tema de alimentos y se da el tema de medicina, cuando se presenta en contra de un evento de contratación. ¿Pero por qué se hace?
Se hace con la finalidad de evitar cualquier situación que se afecte en un tema de medicina en un hospital o el tema de alimentación, por ejemplo, a menores, etcétera. El emplazamiento del trámite de demanda se da al órgano administrativo, a la PGN, terceros interesados, y cuando sea, por ejemplo, temas económicos o de Hacienda Pública, pues a la Contraloría General de Cuentas, dándole audiencia por 15 días a todos. Tenemos la oportunidad de ampliar o modificar nuestro escrito del proceso contencioso administrativo antes de la contestación en sentido negativo. ¿Por qué? Porque nos vamos supletoriamente al Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos las excepciones previas que se incorporen en el quinto día de emplazado, se tramitan en forma de incidente. Declarada sin lugar la excepción, el plazo para contestar la demanda es de 5 días después de la notificación. Diferencia del código del proceso civil. Es que en el proceso civil presento las excepciones previas, pero no me suspende. En cambio acá, presentadas las excepciones previas, todavía tengo yo el derecho de una vez declaradas las mismas sin lugar, de 5 días de contestar la demanda. O sea, aquí sí tiene ese efecto suspensivo de continuar con el proceso. En lo civil no. Entonces, por ejemplo, el tema de las excepciones, cuando se nos interpone una que es muy común, es la de demanda defectuosa. Generalmente la demanda defectuosa, pues, eh, se declara sin lugar. ¿Por qué? Porque existe una sencillez, debe ser eficaz, y además ya existe mucha jurisprudencia de la CC en la cual, pues, la única forma, o por ejemplo, un proceso contencioso, yo lo voy a rechazar únicamente cuando no está la resolución que les decía yo a ustedes, que se haya resuelto el fondo y no cabe otro recurso administrativo. También si me paso los 3 meses, por ejemplo, pero supongamos que yo dentro del mismo, pues rechazo porque considero yo de que está mal puesta la resolución administrativa de la cual se impugna. Para eso la ley me da a mí para que otorgue un previo con un plazo prudencial a efecto de que se subsane. Esa es la obligación que yo tengo como tribunal. La contestación de la demanda dentro del plazo de emplazamiento, excepciones perentorias y reconvención se pueden presentar en la misma contestación. La apertura a prueba, que es de plazo de 30 días hábiles, pudiendo omitirse cuando sean cuestiones de derecho o que el tribunal lo considere que hay suficientes elementos de comisión, era lo que decía. Pongan todos los medios de prueba. ¿Por qué? Porque el proceso se puede obviar 30 días hábiles. Y así mismo, si dentro del proceso por ejemplo, del periodo de prueba ya acumulamos todos los medios de prueba, pues ya una parte puede decir, miren, ya se puede dar el vencimiento anticipado. Sin embargo, es un poco complejo pues dar el vencimiento anticipado, porque no, o sea, la carga de trabajo es mucha, entonces es muy difícil pues estar pendiente de cada uno de los expedientes. Sin embargo, pues sí podemos dar un tema de obviar pues el periodo de prueba. La vista aplica supletoriamente la ley del organismo judicial dentro de un plazo de 15 días donde se debe señalar día y hora. Tenemos auto para mejor fallar, les digo, hemos tenido temas en expedientes donde nosotros, por ejemplo, venimos y automáticamente pues hemos emitido los autos para mejor fallar, mandando a requerir cierta información, porque lo menciona tanto el demandante como la entidad demandada. Y ahí tenemos un plazo que no puede exceder de 10 días. No puede exceder. O sea, yo sí puedo venir y decir, mire, un auto, tráigame a mí tal documento con un plazo de 4 días. Lo que no puedo es excederlo durante 10 días. Y tenemos la sentencia, ¿verdad? Que se debe dictar dentro del plazo de 15 días, de acuerdo a la ley de organismo judicial. Nosotros debemos examinar la totalidad de la juridicidad del acto y la resolución cuestionada, en la cual nosotros revocamos, confirmamos o modificamos. Algo bastante importante. Si nosotros declaramos con lugar un proceso contencioso administrativo y ordenamos la modificación de la resolución, no quiere decir que cuando yo le diga al órgano administrativo, mire, va con lugar, modifique la resolución, el órgano administrativo modifica la resolución, pueda venir y yo volver a presentar otro recurso contencioso en contra de esa resolución. No. Y hay una orden judicial y es así como se da. Posteriormente a esto viene la casación. ¿Sí? O sea, viene la casación, te digo la casación, le digo la quinceañera porque son 15 días de presentación, 15 días de prueba y 15 días para dictar
la sentencia. Entonces, ahí es donde al final van a ir viendo todos esas 15 días de vista, perdón, y 15 días para dictar la sentencia. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Automáticamente, pues ya estas son las resoluciones que a nosotros nos verifican y posteriormente, pues viene el tema del amparo. Entonces, les digo, generalmente nosotros en la sala, pues de las documentos, de las sentencias que hemos emitido, ha sido muy poco el tema de la casación. Bueno, los requisitos de la sentencia, ustedes sabrán, en la ley de organismo judicial, pues establece dentro de la misma, lo voy a hablar un poquito así más general, pues tenemos que dar el nombre completo, la razón social o denominación y domicilio de los litigantes, y en su caso las personas que hubieran representado, ¿verdad? Así también como los abogados, clase y tipo de proceso y objeto en que se versó en relación a los hechos. Siempre se hace un resumen de lo mismo. Nosotros ahí le llamamos resultas porque son las resultas que se dieron dentro del proceso. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, reconvención y las excepciones interpuestas y los hechos que hubieran estado sujetos a pruebas. Yo les digo una situación, algo importante dentro de la prueba. Nosotros dentro del proceso, por ejemplo, administrativo en sí, o dentro del proceso contencioso administrativo en sí, les digo, una prueba de declaración de las partes no es idónea, porque nosotros vemos la juridicidad del acto. Nosotros vamos a entrar a ver el expediente, sí. Por ejemplo, que me vaya a decir, mire, vamos a realizar una inspección ocular si el bien o no existe. Les digo, para eso hay órganos de control, que por ejemplo en este caso es una contraloría. Nosotros nos vamos a basar en documentos. Lo que sí podríamos hacer es una verificación. Mira, este poste está mal puesto, está mi propiedad en el otro, y tal vez es un tema de discusión, entonces podemos delegar para que terminen dónde está. Pero generalmente nosotros vemos el tema documental. Por eso es importante el tema de que los documentos se incorporen dentro del mismo. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, recomendación, como les platicaba. De las consideraciones de derecho será un mérito de valor de las pruebas rendidas y de las cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes que apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia, ¿verdad? Ese es el tema al final de las consideraciones, que es nuestra parte de la ponencia que nosotros le denominamos, donde nosotros empezamos a hacer todo ese análisis de, la, no- de los hechos, vemos el tema las pruebas, el fundamento, y vamos viendo cada una de esas circunstancias que se van dando a efecto de venir y nosotros poder resolver. Ya verificamos, como les digo, nosotros cuando ordenamos o declaramos con lugar una, eh, una demanda, un proceso contencioso, mejor dicho, nosotros podemos en este caso confirmar la resolución, revocarla o modificarla. Y cuando nosotros lo revocamos, le decimos en base a lo considerado y es en base aquí donde damos el sentido del cual debe dictarse. La parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Bueno, entonces ese es el tema del proceso. No sé si fue un poco más rápido, sin embargo, por cuestiones de tiempo, pero ahí más o menos pues fuimos dando las aristas que se dan dentro del mismo. Es un proceso bastante especial. Sin embargo, me gustaría, por ejemplo, dar un tema de jurisprudencia ahí, Marco, donde quiero exponerles un tema de unas sentencias, que más que todo por el tema de los criterios que han tenido son sencillas. Sin embargo, pues son temas que tenemos que tener como que presentes para futuros procesos que nosotros podamos llevar en nuestro ejercicio profesional. Marco, me gustaría poner el tema en la pantalla de las sentencias. Ok, espérenme, vamos a ver. Ah, claro. Va. Ahí está. Es que ahí está, ya me dejó esto. Déjenme ver cuál es este rechazo recurso administrativo. Y vamos a ver el oficio de resolución. Voy a colocar dos, soy yo, pero solo los voy a dejar. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahí está.
Usted me avisa. El primer PDF, sí. Gracias. Pues miren, aquí les tengo dos, dos sentencias de la Corte de Constitucionalidad, porque a veces que considero que son importantes que pues los podamos ver. Miren, pues, esta primera sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y pues se ha tenido ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, se han emitido resoluciones administrativas. ¿En qué sentido? En el sentido de la resolución del inferior jerárquico. ¿Por qué? Porque ha venido la inferior jerárquico al momento de resolver una petición. A ustedes les notifican un oficio. Y cuando ustedes van al tema, por ejemplo, cuando ustedes van al tema de la impugnación a través del recurso, generalmente les dicen, miren, este recurso no. Yo les voy a contar, tuvimos un caso en la cual pues se dio el oficio indicándole a la empresa, mire, no es procedente realizarles el pago, etcétera. Vino la empresa y presentó el recurso de revocatoria, llevó a cabo todo el procedimiento y cuando llegó a la resolución final, indicaron que no era procedente, o sea, no era procedente, por ejemplo, el recurso de revocatoria porque la resolución no era una resolución emitida por la autoridad administrativa inferior. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ya ha emitido sentencias donde indica que, por ejemplo, independientemente en tema de los recursos administrativos, una vez el oficio, pues resuelva al fondo y vaya firmado por la autoridad competente que realiza el acto administrativo, se tendrá como una resolución. Aquí les voy a leer esta parte. En consonancia con lo anterior, este tribunal ha manifestado que la ley de lo contencioso administrativo contempla los recursos susceptibles de ser interpuestos contra resoluciones de la administración y sobre la naturaleza de estas. Hace una distinción entre providencias de trámite y resoluciones de fondo, dando a entender que estas últimas lo serán cuando contenga una decisión sobre el fondo del asunto en cuestión. Como providencias de trámite han sido calificadas aquellas resoluciones que impulsan el proceso y que lo van conduciendo a la resolución que resolverá en definitiva el asunto en cuestión. ¿Qué quiere decir? Una resolución de trámite es la que me sirve para ir avanzando. En ese sentido, las providencias serían aquellas resoluciones administrativas que admiten a trámite una petición, que fija un plazo para subsanar deficiencias, que confieren audiencias a las partes dentro del trámite de un recurso, las que remiten el expediente a otra dependencia del Estado, en fin, todas aquellas que están resolviendo incidencias propias del proceso, pero que todavía no se refieren a la denegatoria o a la estimatoria de la petición, de la denuncia o del recurso. Las resoluciones de fondo, por su parte, son las que, con efectos constitutivos o declarativos, deciden todas las cuestiones administrativas que vinculan al administrado, entre las cuales se encuentran aquellas que resuelven en definitiva las pretensiones y los medios de impugnación interpuestos. Miren, pues, aquí tenemos que tener algo bien presente. ¿Por qué? Porque bien, como dice la Corte de Constitucionalidad, con base en lo precipitado, esta Corte colige que es viable atribuirle al acto reprochado la calidad de resolución de fondo, por cuando se evidencia que por su conducto se decidió en definitiva la solicitud de cancelación del registro sanitario de los medicamentos aludidos. Conforme lo antes señalado, se concluye, en efecto, la vía idónea para objetar la decisión reprochada, en este caso, que es una resolución de fondo, fue emitida por la jefa del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos Afines, autoridad que posee superior jerárquico, era la revocatoria, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 del contencioso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el tema de cuáles son esas resoluciones de trámite y cuáles son las resoluciones de fondo. Por eso, cuando a nosotros nos llegó ese expediente, cuando teníamos ese proceso donde la resolución emitida por el inferior jerárquico era, por ejemplo, un oficio, el oficio sí resolvía el fondo de la solicitud, ya que le decía que no se le podía pagar. ¿Por qué? Porque habían ciertos errores administrativos dentro del mismo y al final quien lo firmó fue el director del área, quien era el competente de poder realizar el acto administrativo. ¿Qué quiere decir esto?
Ustedes al momento, antes de presentar un recurso administrativo, y si les dan un oficio, hay que verificar si esa persona cumple con todas esas características y si está resolviendo el fondo. Porque supongamos que venga y sea un técnico quien les remita a ustedes el oficio indicándole o sea, no se cuenta con una disponibilidad o que en el trámite pues existen muchos errores. Entonces, y no lo firma el que es del acto administrativo, entonces no cumple con esos presupuestos. Entonces, es posible que ustedes presenten su recurso, venga y se rechace. Ahí lo que tendríamos que entrar a presentar es un amparo a efecto de que resuelva. Tenemos que tener muy presente todos esos aspectos, porque esas diferencias o aristas dentro del proceso nos pueden llevar a nosotros a cometer ciertos errores. Por eso les decía, hay expedientes que hemos rechazado, donde han rechazado los recursos y es el amparo que procede, no es el proceso contencioso, porque las características de la resolución no se reúnen. Y también en lo que les platicaba yo del tema del rechazo del recurso administrativo, pues aquí dice la Corte de Constitucionalidad que superado a efecto de determinar si hubo o no violación de los derechos fundamentales, es pertinente indicar que las actuaciones administrativas, al caracterizarse por su sencillez y realización y resguardo del derecho de defensa de los interesados, tales aspectos deben ser observados cuando se interponen los recursos administrativos, que hablamos de sencillez. Esto implica que si bien en la autoridad administrativa al examinar el escrito de interposición de un recurso, debe verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso. Esa norma debe interpretarse desde la particular perspectiva que impone la propia naturaleza del derecho procesal administrativo al que pertenece, es decir, orientada a facilitar y agilizar los actos que se efectúan dentro de los procedimientos de la resolución de conflictos establecidos en este ámbito. Por ello, tales requisitos no tienen carácter esenciales y en todo caso, al estimar la autoridad administrativa que existe alguna deficiencia, es imperativo el otorgamiento de un plazo prudencial para que el administrado subsane el incumplimiento que se le imputa. Por eso les decía yo a ustedes, si nosotros como tribunal tenemos la obligación de dar un previo, ¿por qué el órgano administrativo no? Y aquí la norma lo establece y da esa obligación, como lo regula el artículo 31 de la ley citada. En ese sentido, esta Corte ha sostenido que en materia administrativa únicamente podrán ser rechazados de plano los recursos que, al ser instados, incumplan con el requisito catalogado como insubsanable, como presentación extemporánea, es decir, pasados los 5 días, o la inidoneidad del recurso, que era lo que les explicaba a ustedes. Nosotros otorgamos el amparo provisional que le dieran el trámite, pero la CC nos corrigió la plana en el sentido de decir, miren, ustedes no son correctores de la interposición de los recursos. ¿Por qué? Porque el recurso que fue interpuesto es inidóneo. Por consiguiente, sí estaba en la facultad de la autoridad administrativa de rechazarlo. En caso contrario, debe fijarse un plazo de subsanación conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso. Cuando están estas dos características en sí dentro del recurso, automáticamente, si no están estas dos que son de fondo, debe otorgar la autoridad administrativa ese plazo prudencial. Bueno, Fabricio, ahí estamos con la presentación de lo que es el proceso contencioso administrativo. Buenas noches, Elic, buenas noches, muchas gracias. Bueno, una excelente ponencia, muchas gracias, de verdad. Agradecemos del Instituto de Preparación de Privados a tener a un amigo a quien yo estimo mucho y le agradezco, Milik, por haber compartido conocimientos. Le robamos unas disculpas porque en algún momento tuvimos una interrupción ahí, pero es parte de esto. Vamos a tener la presentación completa, la vamos a estar compartiendo con nuestros estudiantes en el grupo en los grupos que nosotros tenemos. Y maestro, agradecerle, le vamos a hacer llegar nuestro agradecimiento por escrito ahí, también con algunos obsequios del Instituto de Preparación de Privados. El instituto, maestro, es su casa, alguien que admiro mucho y que en algún momento hemos tenido la oportunidad también de litigar. Y la verdad le admiro y gracias por esta oportunidad. Creo que ha sido enriquecedora y pues obviamente por la altura de la hora, pues vamos a dejar en algún momento también las preguntas por un lado y agradeciéndole y diciéndole pues que esta es su casa, maestro, y cuando usted pues lo desee, así será bienvenido. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Descansen. Nos vemos. Feliz noche. Gracias, Fabricio. Feliz noche.